¿Se ha planteado alguna vez la posibilidad de que Yeshua hubiese podido instaurar la redención del mundo ya en su primera venida? Que su entrada triunfal en Jerusalén en aquella Pascua hubiera podido ser el inicio de los 1000 años de la era mesiánica. ¿Qué es lo que hubiera pasado? ¿Era este el plan original de Dios para el mundo? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Ahor. Y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre los posibles factores que pudieron determinar la no consecución del reinado del Mesías a través del ministerio de Yeshua, preguntándonos si Israel y las naciones gentiles estaban realmente preparadas para aceptar esta realidad. Pues cuanto más cerca estemos de conocer la voluntad, llamemos original de Dios, al margen de lo que atañe a nuestro libre albedrío, más podremos obrar en aras del advenimiento de la redención definitiva. Y para ello repasaremos la vida de dos conocidos personajes bíblicos en busca de rematzim proféticos, de insinuaciones proféticas, uno perteneciente al pueblo de Israel, hablamos de Yosef, el hijo de Jacob, y otro procedente de los gentiles, Ruth la Moabita. En esta primera entrega hablaremos del primero de ellos, de Yosef, según lo escrito. Y Yosef puso porciones de viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Génesis Bereshit 43-34. Los comentaristas siempre se sintieron intrigados por este pasaje, preguntándose cómo es posible que los hermanos no reconociesen ningún rasgo familiar en Yosef durante el transcurso de aquella comida, hallándose inmersos en un ambiente distendido y amigable, tanto más habiéndoles ya declarado: a Dios temo, et a Elohim anillaré, o paz a vosotros, Shalom Lachem, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres, Elohechem Belohea Vichem, os dio el tesoro en vuestros costales. ¿Podían salir estas palabras de un gobernador pagano? Pero más allá de su por sí ya elocuente sentido explícito, en cada palabra que dirigía Yosef a sus hermanos se escondían misterios supremos sobre la venida al mundo del Mesías. Pues ellos no sabían que Yosef había puesto en cada una de sus alforjas, además del dinero del trigo, el tesoro, matemón, más preciado de todos, la verdadera perla de gran precio, la revelación del Mesías para con el pueblo de Israel. Volvamos a nuestro anterior versículo con más detenimiento. Yosef puso, Bagisá, porciones masot de viandas de Meet delante de sí, Panap, para ellos. Mas fue más grande la porción Masat de Benjamín que las porciones Mimasot de todos ellos, 5, Hamesh, veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Hemos vuelto a citar Génesis Bereshit 43-34. Vayamos viéndolo con más detenimiento. Y puso, Vayisa, lo cual vendría a insinuarnos una primera respuesta a nuestra pregunta inicial sobre la intención de Dios de revelar al Mesías en su primera venida, pues Vayisa son las mismas letras de Yeshua, pero escrito con Aleph, en vez de con Ain, como se ilustra a continuación, donde vemos Vayisa y puso y Yeshua escrito con Aleph. ¿Y qué realidades espirituales expresarían esta forma de escribirlo? Como es sabido, la letra Aleph, por su valor numérico 1, atiende a la expresión de la unidad divina, como se dice ya en el prólogo del Zohar, ¿no? Que no tendré unidad sino por ti, cuando Akadosh Baruj Hu se dirige a esta letra, de donde se infiere que Yeshua podía haber revelado esta unidad de manera general, según él mismo expresó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan Yohanan 14:9. Donde el mencionado discípulo es aquí el paradigma de cómo Israel quedó al margen de esta revelación de divinidad. Y si esto fue dicho del círculo más íntimo del Maestro, ¿cuánto más del resto del pueblo, donde muchos ni tan siquiera creyeron? Por eso su nombre aparece escrito con una Ain, de valor numérico 70, en relación con las 70 naciones, quienes sí le recibieron, si bien no lo hicieron desde el grado de la Kedushá, santidad, sino desde las Klipot, como se explicará más adelante. Sigamos con nuestro versículo. Porciones, masot de viandas, de Meet delante de sí, Paná, para ellos.
¿Cuál es el mensaje de estas porciones? Que las tribus de Israel tenían la oportunidad de recibir al Mesías en todos sus grados, como nos insinúa el vocablo porciones, masot, según se ilustra. Aquí lo vemos, masot, porciones, que la men y la shim son las dos primeras letras de Mashiach, y la alef y la tav, que las hemos puesto de forma independiente. Como la contracción de ambos términos, pues de alef tav englobaría la totalidad del alefato, enunciándonos completitud, y como tomado, y si lo tomamos, ¿no?, como nombre del Mesías, quien es llamado alef tav, como es sabido, expresaría atributos propios de su segunda venida, según lo leemos en Revelación Hitzayón 23:13. Nociones que serán subrayadas por la siguiente expresión, me'et, de, donde vemos de nuevo la mem como la inicial de Mashiach, y otra vez nos encontramos con la alef y la tav. El altísimo grado de revelación de este encuentro vendría expresado por este otro vocablo, panav, literalmente su rostro, como en el versículo. Haga resplandecer el Eterno su rostro, panav, hacia ti, y tenga gracia contigo. Números Bemidbar 6:25. Haga resplandecer, yaer, esto es, revele a su Mashiach, quien es la luz, or del mundo. Y prosigue. Mas fue más grande la porción Masat de Benjamín que las porciones Mimasot de todos ellos. Tanto la expresión Masot, porciones, como Masat, porción, aparecen en el texto escritas de la misma forma, pese a que la primera está en plural y la segunda en singular, donde el carácter plural de la primera nos insinúa una revelación del Mesías a Israel mediante dos venidas, noción que vendría subrayado por la manera en cómo es enunciado este vocablo. Mimasot, que las porciones, con dos letras men, una por el Mashiach en su acepción Ben Yosef y otra por el Mashiach en su acepción Ben David. Y además tendríamos la palabra shet, desolación, como en el versículo. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento, hashet, y quebranto. Lamentaciones Ejá 3:47. Lo que vendría a ser indicativo del largo periodo de exilio espiritual y ocultación de la presencia divina que habría de experimentar Israel y el mundo entero entre sus dos venidas, lo que se correspondería con las dos acepciones dadas al Mesías por la literatura rabínica, como versa. Y este es el misterio del asunto: no se apartará el cetro de Judá. Génesis Bereshit 49:10. Es el Mesías, hijo de David, ni el legislador de su diestra. Es el Mesías, hijo de Yosef, hasta que venga Shiloh. Como es sabido, Shiloh, Yahbo Shiloh, es gematría Mashiach. Hemos citado Zohar Bereshit 25b. Asimismo, la forma singular de la expresión Masat nos transmite la idea de que esta revelación pudo ser llevada a cabo mediante una sola venida. ¿Y de qué forma? El objeto de esta porción de vianda nos ilustraría sobre esta pregunta. Benjamín, en hebreo Binyamin, según lo escrito, y llamó su nombre Ben-Oni, hijo de mi aflicción, y su padre le llamó Binyamin, hijo de mi diestra. Génesis Bereshit 35:18. Y cada uno de estos nombres nos retrotrae a un grado de la manifestación del Mesías, quien es llamado Ben, hijo, ya sea mediante juicio, según lo escrito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Ben, Juan Yohanan 5:22, o mediante Gesed, la gracia divina, como fue dicho, porque no envió Dios a su Hijo, Benó, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan Yohanan 3:17. Y añade, 5, Hamesh, veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Aún así, la palabra 5, Hamesh, nos insinúa a un Mesías escrito de forma carente, esto es, sin la letra Yod, como ilustramos a continuación, donde vemos Hamesh, 5, que son las letras de Mashiach, pero sin la Yod, que hemos puesto aquí en gris por estar ausente del vocablo Hamesh. Pues esta letra nos retrotrae a las más elevadas instancias espirituales, lo cual vendría a insinuarnos que, aun habiendo reconocido al Mesías en su primera venida,
Estos esperaban a un líder, como cualquier otro ser humano, y no como aquel que había de ser el Kelí, el recipiente de altos atributos de divinidad, como se enseña en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, de que tendría el nombre profético Immanuel, Dios con nosotros, según leemos en Isaías y Yeshaya 7:14. Pero aún así, de haberlo recibido, hubieran experimentado el inefable gozo de la salvación, como se declara, y bebieron y se alegraron con él. A continuación, la Torá nos llevará hasta el clímax del relato, cuando Yosef se revela a sus hermanos. ¿Cómo está escrito? Entonces Judá se acercó a él y le dijo: «Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Génesis Bereshit 44:18. Sobre esto dijeron los sabios: Yehudá se le acercó, Vaigash. Hemos citado Génesis Bereshit 44:18. La aproximación de un mundo a un mundo, para unirse uno al otro, para ser todo uno, debido a que Yehudá es rey, asociado con Malhut reino, y Yosef es rey, asociado con Yesod fundamento, y se aproximaron el uno al otro y se unieron el uno al otro. Zohar Vaigash 206a. De haber aceptado Israel al Mesías, el reino de los cielos se hubiera manifestado en el mundo. Esto es la unión de Malhut reino, representado aquí por Yehudá, y Zeir Anpin, llamado cielos, personificado a través de la figura de Yosef el Tzadik, como la personificación de Yesod fundamento. Esto es, como el secreto de la Yod, según se ilustra a continuación. Donde vemos Yesod fundamento como Sod, secreto de la Yod. De esta misma Yod que nos faltaba en la palabra Mashiach, manifestando así el carácter sobrenatural de su venida al mundo. Si bien, como ya se apuntó, este debía tener lugar desde el grado de la Kedushá, de la santidad propia de Israel, y no desde la cáscara, desde la clipá de las naciones. Como dijeron los sabios, una pequeña ciudad, Eclesiastés Coelet 9:14, es Sión, y pocos hombres en ella. Son los 6 días del principio, y viene contra ella un gran rey y la cerca, es fulano. Y si halla en ella un hombre pobre y sabio, es el Mesías, hijo de David, el Mashiach ben David, como ha sido dicho, humilde y cabalgando en sobre un asno. Zacarías 9:9. Y está dicho, citando Isaías y Yeshaya 57:1, perece el justo, mientras no le llega la shefa, el fluido sagrado, y ha sido dicho, y el río se agotará y se secará. Hemos citado el Zohar Hadash 80. Y aquí podemos encontrar tremendos rematzim, insinuaciones sobre las realidades que giraron alrededor de la venida al mundo del Mesías. Como versa y pocos hombres en ella, aludiría al escaso número de habitantes de Sion, esto es de Jerusalén, que recibieron a Yeshua. ¿Cómo está escrito? Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hoshana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan Yohanan 12:12 y 13. De donde se infiere que los responsables del recibimiento triunfal a Yeshua fueron los peregrinos y no los lugareños, como también se declara. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Mateo Matai 21:10. Y continúa diciendo: y viene contra ella un gran rey y la cerca. Este es el emperador Tito, quien llegaría a tomar Jerusalén y destruir el templo sagrado conforme a la profecía de Yeshua. ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo Matai 24:2. Y añade: y se halla en ella un hombre pobre y sabio, es el Mesías, hijo de David, como ha sido dicho, humilde y cabalgando en sobre un asno. Humilde, como fue dicho, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Segunda de Corintios 8:9. ¿Y sobre qué animal iba montado Yeshua cuando entró en Jerusalén? Sobre un asno, tal y como se declara en la célebre profecía de Zacarías, y asno es la expresión de una clipá del lado de las naciones. Como se verá en la segunda parte del Shiur, la Biblia nos da sobrado testimonio sobre el factor gentil en la venida del Mesías,
siendo quizás Ruth el caso más sonado de esta realidad. Pero lo cierto es que eran muchos los obstáculos existentes en el judaísmo de su tiempo y son aún más los que existen hoy en día, donde muchas profecías que fueron interpretadas en corte mesiánico por los sabios antiguos, después fueron despojadas de este sentido por intérpretes posteriores, como ocurre, ¿no?, con el sonado caso de Isaías 53. Yosef, tipo profético por excelencia del Mesías sufriente, fue calificado por su propio hermano como igual, jamoja, a Faraón. Esto es, una autoridad de los gentiles que se ha hecho a sí mismo un dios y no vio a su propio hermano y tampoco, mucho menos, al siervo quebrantado del Eterno que habría de dar su vida en expiación por Israel y por todo el mundo. Y este rol de primer paso, pero no como algo que ya es completo en sí mismo, nos lo insinúa el propio nombre del personaje. ¿Cómo se declara? Y llamó su nombre Yosef, diciendo: añádame, Yosef, el Eterno, otro hijo. Génesis Bereshit 30:24. Como si este amado y largamente deseado hijo no fuese sino la señal de parte de Dios de que habría de llegar un segundo, la madre pensó que Yosef era el apelativo más adecuado. Pero este segundo estaría carente y sin conexión de no haber venido antes el primero, como se infiere de ambos vocablos, donde vemos Yosef, el nombre del personaje, y Yosef, añádame, donde vemos que a este segundo Yosef le falta la letra Vav. Esto es el gancho conector, la Vav, entre Dios y los hombres. Querido amigo, son muchos los misterios que rodean la llegada de la redención, pero los creyentes en el Mesías debemos inquirir en sus secretos para poder, en la medida de nuestras posibilidades, acelerar el regreso de Yeshua, nuestro amado Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Amén. Le pedimos que, por favor, apriete el botón Unirme, y de esta forma nos estará prestando su valiosísima ayuda para que estos estudios puedan llegar a muchas más personas. Hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.